RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, estimada audiencia, querida audiencia. Este programa, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, llega a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción de Wilitza Arcaya, en la producción del programa Carlos Lara Blanco, en los controles César González y en la conducción Thaís Peñalver y este servidor Tomás Páez. El día de hoy Thaís creo que está muy ocupada escribiendo unos buenos artículos que acaba de escribir en el New Herald, también en la misma onda de tratar de entender lo que ha ocurrido en Venezuela y tratar de explicarlo. Para comunicarse con nosotros lo puede hacer a través de nuestras redes, escuchar y vernos a través de YouTube y a través de nuestra plataforma digital RCR TV, y en Periscope nos consiguen en RCR 750. Hoy tenemos un invitado muy importante, está en este momento en el encuentro anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, Miguel Enrique Otero, quien es director del Nacional, periódico que ha sido asediado y que se ha logrado mantenerse dando la batalla a pesar de la tremenda asfixia a la que la ha sometido Nicolás y sus amigos. Es miembro de la directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa y en este momento se encuentra allí y acabo de hablar con él, estamos tratando de hacer la conexión vía telefónica, porque además es un activo miembro de distintas organizaciones en defensa de la libertad de expresión. Mientras hacemos contacto con Miguel Enrique, hay que recordar el reciente fallecimiento de un comunicador especial, de un comunicador único, de un investigador, Antonio Pasquali, migrante por cierto, llegó a Venezuela a los 18 años y ha dedicado toda su vida a la investigación, a la docencia, creando nuevas perspectivas, nuevas formas de abordar el tema, un defensor además de la libertad de expresión a toda prueba, incluso de esas personas que proponen equilibrios informativos para ni siquiera ya información, sino que su último deseo y su última línea de trabajo fue la comunicación, porque no solamente la libertad de expresar, sino es la libertad de quien recibe, la libertad de escoger el medio, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido un monstruo de la investigación, una referencia obligatoria para quienes están en el mundo de la prensa, de la radio, de la televisión, de las nuevas redes, y una referencia obligatoria en el mundo, reconocido internacionalmente, etcétera. Pero además, esto es importantísimo por lo que hoy debate la Sociedad Interamericana de Prensa. Esperemos que cuando contactemos a Miguel Enrique nos pueda hablar desde allí de lo que está haciendo la Sociedad Interamericana, que ha concentrado el ojo en varios países que han atacado de manera sistemática la libertad de expresión, en Nicaragua, por un lado,
Cuba por otro lado y Venezuela como un excelso representante de ese cerco a la libertad privada para ejercer los medios, a la libertad. Ya vamos a ver algunos datos de las expropiaciones que son y de las confiscaciones que han sido terribles en estas últimas 2 décadas, ¿no? Se inscribe también este programa con el último artículo de Moisés sobre el tema de la información, la importancia de ella y las debilidades de la información, las noticias falsas alrededor de esa información que corre en las redes. Entonces nunca hemos estado más cerca de tanta información buena, pero también nunca hemos estado cerca de tanta información mala, por llamarlo de alguna manera, falsa, y la única manera es aportar criterios y desarrollar instrumentos que nos permitan separar el grano de la paja y poder entonces cada quien hacerse su propia idea del tema, ¿no? Incluso se inscriben algunas declaraciones que han dado algunos mandatarios señalando a los animales de la prensa o señalando a la gente de la prensa como animales. Entonces, creo que este es un tema, el de la información, crucial. Yo no sé si hemos hecho ya contacto con Miguel Enrique. ¿No? Ok. Los países, además, que han sido señalados de manera severa, con un ojo muy crítico por todos los datos y todas las evidencias en contra, forman parte de ese famoso foro de Sao Paulo, ¿no? Bueno, a varios los tiene en prisión, a otros los tiene vinculados a Odebrecht, a otros los tiene, en todo caso, la representación de ese foro anda, persiguiendo a la libertad nuevamente, en contra de la libertad de mil maneras. Se extiende a otros países donde se han producido muchos fallecimientos, muchos asesinatos de periodistas por ejercer su derecho a ejercer la libertad de expresión, a defender la libertad de expresión, ¿no? Y la libertad de expresión no es solamente querer decir, es también el acceso a la información, es la libertad de comunicar, son los derechos humanos los que están en juego, en este caso la vida misma, como en el caso de los periodistas que han sido asesinados. En el caso de Venezuela, esto además adquirió mucha fuerza con 2 grandes proyectos. Uno, el primero, que fue la ley Mordaza, aquella con la que uno puede llamar la franquicia roja, la franquicia del odio, la franquicia de la exclusión, porque perseguía a los medios, creaba censura, perseguía a los periodistas, estableció un estatuto de persecución completa a los medios y a quienes trabajan en los medios, a quienes dirigen los programas, de manera directa. Luego vamos a ver también por qué de manera indirecta. Y luego el otro propósito que lo declaró, no recuerdo exactamente ahora en qué año, el que era ministro en ese momento, el señor Izarra, que habló de la hegemonía comunicacional, eso es de la supremacía. Somos mejores, tenemos la verdad, y queremos ser hegemónicos, ¿no? Y así fueron copando todos los espacios, fueron copando el espacio radioeléctrico, bien vía adquisición, bien vía creación de nuevos medios pertenecientes al Estado, bien vía la censura, acallando a los periodistas, persecución de famosos periodistas que hacen programas excelentes, muy serios, dejan mucho contenido, y sin embargo eso le molesta al régimen y los persiguió hasta hacerlos incluso irse del país. Esa es una cosa que está pendiente, por cierto. La diáspora de la libertad de expresión somos de los 5.700.000 venezolanos que en este momento conforman la diáspora, son miles los periodistas, los comunicadores sociales que además han creado sus propias organizaciones en el mundo. Crearon Venezuela Empresa en España, crearon Asociación de Periodistas Venezolanos en el Exterior en el caso de Florida. Estamos hablando de centenares de miles de periodistas
que han tenido que salir del país como consecuencia de ese famoso iniciativa de la hegemonía comunicacional que fue consolidada con ese otro marco legal y operativo que fue la ley Mordaza, ¿no? En la que llamaban la ley de responsabilidad, pues bueno, son orwellianos en esto de cambiarle nombre a las cosas y venderlas como si fuesen positivas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Nos hubiese encantado conversarlo de una vez con Miguel Enrique, porque Miguel Enrique lo ha padecido en carne propia, el hecho de sacar una noticia que además ni siquiera fue producida por el periódico, sino fue retuiteada por el periódico, producida en un periódico internacional, en este caso ABC. Por esa razón fue perseguido y fue perseguida además la junta directiva del medio y tienen que estar fuera del país y ha sido perseguido el periódico, primero la publicidad, después el papel. Digamos, la asfixia ha sido absoluta. Pero veamos algunos datos. En prensa escrita han sido entre confiscados, expropiados, suspendidos, invadidos, cerrados de manera absoluta. En prensa escrita, más de 110 medios de comunicación escritos han sido cerrados en Venezuela. Y eso no es tontería, eso genera un déficit de información a la población, de las oportunidades de recibir puntos de vista distintos, datos distintos. Lo que llega fundamentalmente es a través de los medios que controla de manera directa el Estado o ejerciendo una presión absoluta, impidiendo la expresión clara de todas las ideas, de todas las formas de pensamiento, de todas las informaciones de parte de los otros medios privados que están sometidos a una evaluación sistemática, a un seguimiento segundo a segundo, minuto a minuto. Bueno, y de eso puede dar cuenta nuestra emisora Radio Caracas Radio, la persecución a la que ha sido sometida. Han sido, en emisoras de radio, estamos hablando de por lo menos 150 emisoras de radio, nuevamente, que han sido o bien confiscadas, o bien suspendidas, o bien invadidas, equipos perdidos, o robados más bien, que formaron lo que le pasó a la emisora del Parlamento Nacional, que parece que alguien creyó que esos equipos eran de él y se los llevó para su casa o no sabemos para dónde. Han sido suspendidos unos cuantos decenas de medios por cable que han sido sacados de las parrillas de la oferta privada de comunicación. Han sido suspendidos, cerrados, confiscados, robados los equipos de aproximadamente una decena de medios de televisiones, de televisoras más bien. Por no decir entonces ya revistas, encartes de prensa, páginas digitales, blogs, etcétera, etcétera, ¿no? Y además todo esto tiene hasta una estrategia de concentración. Uno puede ver el mapa, cómo ha sido agredido por vía de algunas regiones en las que se coloca el énfasis, en donde ya el control, donde la presencia del sector privado de fórmulas alternas de comunicación ha desaparecido casi que completamente. El cierre y la suspensión también ha sido provocado indirectamente. No solamente los periodistas y medios de manera directa, sino, por ejemplo, vía las empresas. En la medida en que el Estado ha estatizado empresas, no ha nacionalizado, sino ha estatizado, es decir, la ha convertido casi que en empresas para el gobierno y del gobierno, ¿no? Caso Petróleos de Venezuela, además con todo lo que está saliendo, la información que está saliendo, la última más reciente de la empresa con los chinos, que ya hay 1 o 2 presos. Entonces, donde uno mete el ojo con
con las empresas estatizadas, se da cuenta que allí hay dolo, ha habido no solamente corrupción, sino además malversación. Todas son empresas absolutamente quebradas, ¿no? Entonces, el cierre de esas empresas, la estatización de esas empresas ha conllevado a generar estrategias de mercadeo de esas empresas distintas. Entonces ya el mercadeo, que jugaba una parte importante en el mantenimiento de las emisoras de radio, en el mantenimiento de portales y periódicos, ha hecho que, muchos de estos periodistas hayan tenido que migrar porque no se pueden sostener los programas de radio, porque no se pueden sostener los programas de televisión, porque no se pueden sostener los periódicos y porque no se pueden sostener los periodistas que quieren hacer difusión, porque o estás con el gobierno o sencillamente no eres empleable. Pero bueno, seguimos, esperemos que en la segunda parte podamos conectarnos con Miguel Enrique para que nos dé una información fresca de eso que está ocurriendo en la Asamblea Interamericana de Prensa. Volvemos después de la publicidad a nuestra siguiente sección. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, ya de regreso, seguimos teniendo problemas de comunicación y no es casual. Internet, en el caso venezolano, lo que es ancho y velocidad de banda, está en segundo lugar, pero de abajo hacia arriba, nada más por encima de Cuba. Pero como la imitación y el calco por parte del gobierno es tal que podemos llegar casi a estar por debajo de Cuba dentro de poco, si seguimos así, pese a que le regalamos con recursos de los venezolanos uno o dos cables submarinos, creo. Entonces, estamos teniendo problemas de conexión, ojalá y podamos resolverlo. Bueno, nos gustaría escuchar de Miguel Enrique, quien está en la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde además Venezuela ha sido un tema recurrente, porque ha sido sistemática la persecución a la libertad de expresión, ¿no? Nosotros tenemos frente a esta realidad que tomar algunas decisiones. Hay estados en Venezuela que no tienen papel periódico, que no existen medios impresos, ¿no? Estamos hablando de estados como Sucre, Trujillo, etcétera, donde ha desaparecido la posibilidad de tener medios. Porque bueno, el gobierno, que además tiene pocos recursos,
o los pocos recursos que está percibiendo, consecuencia de la destrucción de la industria petrolera, que hoy está produciendo 700 y tantos mil barriles versus los 3.400.000 que se producían en 1998, estamos tenemos frente a nosotros unos retos enormes, porque esos medios que fueron expropiados, esos medios a los que se les destruyó, se les destruyeron los equipos, esos medios que fueron cerrados temporalmente, cuya propiedad ha estado condicionada, que han sido suspendidos las concesiones, además de manera irregular, como el caso de Radio Caracas Televisión. ¿Cómo hacer para después recuperar esas propiedades, esas realidades que pertenecen a personas que han hecho unos esfuerzos enormes por mantener esos medios, por mantener el empleo, por mantener una línea de información, por hacer ese esfuerzo? ¿Cómo resarcir el daño causado a estas empresas? ¿Cómo resarcir el daño causado a los públicos que recibían esa información? ¿Cómo resarcir el daño causado a los periodistas? Entonces ese es todo un reto enorme que se acompaña del otro reto, que es cómo hacer para renovar tecnológicamente 20 años de atraso. Son muchos años, se dice pronto, pero en 20 años es mucho lo que ha pasado. Mientras todo el mundo de la 5G, de la conexión 5G, de Internet de los objetos, aquí estamos hablando de cómo llegar a los niveles de conexión de Aruba y Curazao en los próximos 3-4 años, porque vamos a requerir unas inversiones enormes para poder recolocarnos en el sendero de la modernidad nuevamente, y ese es el sendero del conocimiento, es el sendero de la información, es el sendero del intercambio de datos, es el intercambio, es el sendero por donde transita la educación, los negocios, las ventas, los contactos, la adquisición de insumos, equipos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer para recuperar todo esto y cómo hacer para que los medios que han quedado rezagados porque no han podido hacer inversiones, cómo hacer para buscar socios, cómo hacer para encontrarse y recuperar el crecimiento que tenía Venezuela en el área de las comunicaciones, en el área de los medios de comunicación? ¿Cómo hacer para recuperar la capacidad para adquirir papel y producir papel en Venezuela? Fueron destruidas las empresas de papel y además el monopolio del papel en esa empresa que administra los recursos a su buen saber y a su conveniencia, ¿no? Pero es que además el cierre de estos medios tiene otras consecuencias. No es solamente afectar la propiedad privada o el trabajo del periodista o de las empresas de asesoría comunicacional o de los gestores de mercadeo de las empresas, sino que es que el hecho de no tener medios de comunicación impide ventilar los asuntos públicos en los espacios públicos, es decir, poder suministrar información. Menos mal que hay periodistas y grupos de periodistas que han tenido que huir del país por esa misma razón, pero no han dejado de hacer investigación, no han dejado de producir datos, no han dejado de producir informes acerca de los temas de la corrupción, acerca de los problemas, acerca de las denuncias de los hechos que están ocurriendo con los temas como el agua, la electricidad, el hurto de los dineros públicos, las redes de compinches asociados a ciertos recursos en el mundo del petróleo, en el mundo de la electricidad, o en el mundo del agua, o en el mundo de la salud. Es decir, cómo el hecho de no tener libertad de expresión o acceso a la información genera un país desinformado, genera un país con menos conocimiento, genera un país menos preparado para la convivencia pública y para el ejercicio de la política en el sentido amplio del término. Cuando digo política, es que no es posible aceptar
que un instituto como el Instituto Nacional de Estadísticas no produzca información sobre la diáspora venezolana. Es inadmisible, porque es que además ellos tienen los datos. Ellos tienen los datos de los aeropuertos, tienen los datos en los puertos, tienen los datos en los puntos de control fronterizo. Además lo han administrado para sancionar becas o para sancionar pagos a jubilados y pensionados por haber pasado un periodo de tiempo en Venezuela. Es decir, que lo llevan al milímetro, tienen la información y sin embargo la ocultan. O lo que recientemente pasó con el Banco Central de Venezuela, que después de 3 años de un prolongado silencio, por fin levantó una información que el título debería ser "Todo se derrumbó", porque realmente son los datos de la destrucción. En múltiples ocasiones me han escuchado decir que hay países que han salido de guerras en mejores condiciones que Venezuela. La caída del Producto Interno Bruto, esas cifras del Banco Central de Venezuela, dándolas como ciertas, estamos hablando de un 52% de la caída del Producto Interno Bruto, pero después la caída de un sector dinamizador de la economía como el de construcción, cuya caída está casi cercana al 90%, ya revela la grave situación en la que se encuentra la economía del país y todo el esfuerzo que le queda a los demócratas y a todos los venezolanos, estén donde estén, a la mayoría de los venezolanos de bien, la mayoría de los venezolanos, independientemente de lo que piensen, pero que son de bien, esos venezolanos van a tener que hacer un esfuerzo, vamos a tener que hacer un esfuerzo, no solamente nosotros, sino nuestros hijos e incluso nuestros nietos, porque nos están dejando deudas más o menos impagables. Y todo eso no se ha podido denunciar, no se ha podido ver debido a la opacidad de la información de parte del gobierno, debido al cierre de la información, debido a que los datos no salen, debido a que no se ventilan los asuntos públicos públicamente. Es decir, la forma en que se invierten los recursos de los venezolanos es un derecho de la información. Es decir, la libertad de expresión no es solamente poder decir, es poder acceder a la información. Los venezolanos se trata de un bien público y cuando ese bien público, que es la estadística el comportamiento del dólar o del desempeño de la diáspora o de los problemas que están teniendo los venezolanos dentro y fuera del país o del nivel salarial del venezolano, que es una cosa que aterra, estamos hablando de $2 mes más o menos, y por la vía de la hiperinflación que va, ya esto, $2 se queda, ya es una cifra muy grande, y por mucho que se ajuste, por mucho incremento que se produzca, es imposible acompasarla, porque los cambios que se requerirían hacer no se puede esperar de un régimen que precisamente lo que ha hecho fue destruir un país, de colocarlo en el subsuelo, además de manera sumisa, frente a algunas, ni siquiera potencia, no da pena decirlo, pero digamos, no sé cómo la gente puede cargar sobre sus espaldas algunas de estas cosas. Entonces, en el mundo de la comunicación, que era lo que queríamos hablar con Miguel Enrique, hubiese sido, desafortunadamente, nuestros problemas son muy fuertes. Entonces, lo que necesitamos es crear una agenda de trabajo que empiece a convocar a todos esos periodistas que están fuera de Venezuela, no para que regresen al país, eso es una decisión absolutamente personal, pero sí de las redes que tienen, de las redes en las que participan, de los trabajos que están haciendo, de lo que significa el mercadeo y de Big Data, de todas esas cosas que se están haciendo en el mundo y que vamos a requerir alianzas. Entonces, para poder rápidamente acelerar con recursos de quienes decidieron quedarse en Venezuela, con recursos de quienes decidieron irse y sumados, poder concretar destinos, inversiones, mejoras, y el esfuerzo va a ser enorme, pero creo que estamos en capacidad de hacer frente a eso, estamos en capacidad de, bueno, seguir trabajando en la construcción de una Venezuela moderna, para colocar a Venezuela de verdad en el sendero de la decencia y la modernidad. Vamos a corte un momento porque nos está hablando Miguel Enrique, que queremos de verdad tenerlo como invitado desde allí, desde donde está en la Asamblea
anual de la sistema de prensa latinoamericano, el sistema, la CIP. Ok. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thaís Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. La casa siempre estará abierta.
Juntos, ustedes y nosotros tenemos el mismo sentir. Hace muchos años yo trabajé aquí en estos estudios. Siento una gran emoción y orgullo porque el trabajo de RCR, desde su director general hasta las personas que trabajan en los pasillos, los productores, los periodistas, son unos grandes valientes venezolanos, y quería darles un reconocimiento y también apoyo por parte de nosotros a esta gran labor que no va a parar jamás. Todos somos RCR. Escúchanos en Sin Estrés con Verónica Oliveros, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Bueno, hemos hecho todos los intentos de verdad por conectarnos, pero este tema, en este momento, Miguel Enrique está en la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa en Miami. Ha sido de verdad difícil, hemos intentado por varios medios, pero bueno. En todo caso, hay mucha tela que cortar, y en algún otro momento lo tendremos como invitado en nuestro programa, además para que nos cuente qué pasó en esa asamblea y por qué 3 países que son miembros del Foro de Sao Paulo, que participan, bueno, uno de ellos lo dirige realmente, que es Cuba, aparecen como los países señalados en el tema de el cerco a la libertad de expresión, ¿no? Digamos, este es un modelo que no acepta, que no puede convivir con la libertad de expresión, y por eso, utilizando los recursos de los venezolanos, crearon ese proyecto que quería competir con CNN, y eso es una cosa de muchos recursos, eso es una inversión enorme, y en el caso de CNN es muy plural. Entonces se inventan un canal, yo no sé cuál es la audiencia realmente, debe ser muy baja en comparación porque tener periodistas en todo el mundo levantando información es algo muy costoso, pero además, si no estás abierto, sino que formas parte de una estructura ideológica, esa de la hegemonía comunicacional, de un modelo impuesto de pensamiento en el que se considera que es superior, obviamente, pero si lo hicieran con sus recursos no hay problema, digamos, serían sus recursos, pero es que lo están haciendo con los recursos de todos los venezolanos, a los que además excluyen. A mí siempre me llamó la atención porque el canal del Estado que pagamos todos, resulta que nada más invitan a los amigos, ni siquiera a los amigos sino a los amigos personales del grupo que está en ese momento en el poder, en el ministerio, en lo que fuera. Entonces, ahí tenemos un enorme reto, porque es toda una cultura de lo que es la comunicación, de lo que es el control de la información, de lo que es el acceso a la información, que tenemos que vencer con mucha fuerza y pelear con mucha fuerza. Y esto nos vincula comenzamos el programa hablando del gran Antonio Pasquali. Una de las últimas entrevistas que dio Pasquali hacía referencia a el tema de la formación de las escuelas de periodismo. A mí me quedó grabada la cifra esa de 2.500 escuelas de periodismo en Latinoamérica. Y viendo el trabajo que se está haciendo, la forma en que se abordan los problemas, las dificultades que hemos tenido incluso para divulgar textos sobre Venezuela, porque hay librerías que piensan que en Venezuela no existe esa situación, que es ese mundo de la misma cera que tanto daño ha hecho, como esa libertad de expresión, esa defensa de las libertades en general. Eso pasa por el derecho de propiedad, el derecho a la vida, por supuesto, el derecho al acceso a la información,
el derecho a organizarse, el derecho a expresarse, el derecho a comunicar. ¿Cómo hacer para convertir esas capacidades en un esfuerzo enorme de creación de conocimiento, de creación de redes entre todas esas organizaciones? Yo recuerdo en el año 95-96, entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes de Colombia, se firmó un acuerdo para impulsar la creación de un instituto global, o por lo menos ya binacional de comunicación. Yo creo que en eso deberíamos estar pensando en Expresión Libre, esa organización que se creó por los lados del año 2002 y cuyo pelea fundamental fue contra la ley Mordaza, que impedía que trancaba, que cercenaba, que asfixiaba la libertad. Allí hemos discutido mucho qué significa el tema de la formación en el área de la comunicación y en este nuevo espacio en donde tenemos tecnologías por todos lados, donde están apareciendo las noticias falsas, como dijimos al principio, pero también el montón de información. En ningún otro momento de la historia de la humanidad ha habido tal facilidad de acceso a la información, tal facilidad de comunicación a través de todas las nuevas aplicaciones. Estamos hablando de WhatsApp, de Twitter, de Skype, de los portales digitales, de todas estas capacidades que hay por allí y otras que yo desconozco, que están por allí y que facilitan la comunicación de manera ostensible. Y claro, en el caso venezolano, estas son las pocas posibilidades que van quedando ya con dificultad. Llamar a Venezuela desde un teléfono WhatsApp supone que esa llamada se cae en varias ocasiones si usted pretende hablar por un periodo relativamente largo de tiempo con un familiar o con un amigo. Es inevitable que eso ocurra por la debilidad de conexión, por la debilidad del sector eléctrico y por la debilidad, por supuesto, y ancho de banda y la poca inversión que se ha hecho en el mundo de Internet. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer allí en el tema de la formación de recursos humanos, en el tema de darle herramientas a los venezolanos y a los latinoamericanos y al mundo en general, por supuesto, nuestro énfasis en este momento es Venezuela, es cómo hacer para que podamos precisar y diferenciar lo que son los trolls de esos de información que crean noticias, las que llaman las fake news, las noticias falsas, que son muchos caminando y actuando de manera dramática, y cómo entonces nosotros creamos en nuestra juventud, en nuestros niños, en nuestra sociedad, personas capaces de diferenciar, de analizar, de separar el grano de la paja, de poder dilucidar cuál es una noticia cierta de aquella que no la es, de las cosas que corren en la red inventando con nombres falsos, etcétera, y que a veces uno retuitea o sencillamente le da un like y resulta que con eso estamos haciendo un flaco servicio a la información y a la calidad de la información. Así que, nos queda ya unos pocos minutos para ir terminando el programa. Vamos a corte y ya regresamos. Creo que no nos hemos podido comunicar con Miguel Enrique, así que, seguimos en nuestra próxima sección. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. En el restaurante Lolo se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lolo. Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Bombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lolo, poquito pero sabroso, pero sabroso. Pluralidad contigo.
Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, regresamos ya a nuestra última sección. Les pido disculpas, desafortunadamente es un tema técnico, no pudimos contactar, a pesar de que yo pude hablar por teléfono con Miguel Enrique, al final no pudimos tener su presencia acá, que habría sido de verdad muy valiosa para hablar, además, desde alguien que ha vivido la comunicación, que la ha sufrido, que ha padecido, que es un testigo fiel del ensañamiento de un régimen en contra de la libertad de expresión. Digamos, si hay símbolos en Venezuela del ensañamiento, uno de ellos es obviamente Radio Caracas Televisión, que ha sido el caso, ¿no? Y luego la persecución a El Nacional, a Tal Cual, etcétera, etcétera, todos los medios en general, ¿no? Por eso me parece importante un poco lo que hemos estado haciendo entre la diáspora y con la diáspora y Venezuela. Las organizaciones venezolanas que trabajan la libertad de expresión, que se dedican a la defensa, que han entendido que la libertad de expresión hay que defenderla todos los días, cada hora. Cada concesión que uno le hace a estos que defienden la hegemonía comunicacional es un daño a la democracia, es un daño a la libertad que estamos pagando, como hemos visto, como estamos pagando. Los países pobres, los países más pobres, los países con grandes hambrunas son países totalitarios. Los países como el Zimbabue de Mugabe, que antes era una rodesia productiva, que tenía unas haciendas muy, muy productivas, hoy están en la nada. Produjeron billetes de $1 trillón. Es decir, que para allá vamos nosotros si no logramos ponerle coto a esta situación. Y eso requiere libertad. Ver lo que ocurrió con todos los periodistas, con todos los comunicadores, con todos los locutores, con todas las emisoras de radio, con las empresas que sufrieron en sus áreas de mercadeo, con personas que tuvieron que salir huyendo porque fueron agredidas, porque porque iban a ser apresadas y luego torturadas, y uno no sabe, en el caso de la tortura venezolana, como dijo la gran Bachelet en la alta comisionada de las Naciones Unidas en su informe, sea justicia, o el régimen tomó la justicia en sus manos, creyendo que están haciendo justicia a favor de un modelo que reprime, que hostiga, que no admite el disenso, que no admite el desacuerdo, que no admite la propiedad y que no admite la libertad, por supuesto. Eso hay que documentarlo. Tiene que quedar para la historia. Eso, las escuelas de periodismo, las áreas de ciencias sociales tienen que producir muchos resultados, mucha investigación con casos y de manera global lo que ha sido la diáspora de la libertad de expresión. Esos miles de periodistas que han tenido que inventarse, reinventarse, reformularse para poder sobrevivir a una huida que fue forzada y forzosa, obligatoria, porque cuando se trata de un régimen que produce hambre no hay otra manera. Eso hay que documentarlo de mil maneras, y para que no nos cambien la historia, para que no nos digan después que eso no ocurrió y que no lo sabían. Como decía Felipe González, a mí no me vengan con cuentos. Luego necesitamos ir pensando ya, prefigurando ya, y en eso los gremios de profesionales, pero también los gremios empresariales tienen un importante papel, que es cómo vamos ya desarrollando alianzas empresariales para ir renovando tecnología, ir renovando equipos, porque en estos 20 años, mientras Venezuela andaba en retroceso y sin frenos,
el mundo avanzaba con celeridad hacia el desarrollo, al 5G, a las nuevas velocidades, nuevos formatos, nuevas miles de millones de páginas, blogs, etcétera, que están por allí, nuevas aplicaciones que se están desarrollando en el mundo de la comunicación, y es necesario avanzar en ese terreno, y para ello vamos a requerir el concurso de los gremios, de las cámaras sectoriales de radio, televisión, prensa escrita, Cabecón, de todas las posibilidades que están por allí, ya pensando en, desde los sistemas de almacenamiento de información, a los sistemas de distribución, etcétera, etcétera, para poder colocar a Venezuela otra vez en el terreno del desarrollo. Por último, no con esto se cierra el tema, sino para ir cerrando el programa, está todo lo que decía Pascuali referido a la formación. Necesitamos jugar allí de otra manera. Necesitamos pensar en nuevos conceptos, en nuevos enfoques, en nuevos instrumentos, en nuevas redes, en nuevas relaciones en el campo de la comunicación, y allí no solo las universidades tienen, también las asociaciones civiles que han venido trabajando, estoy hablando de Expresión Libre, estoy hablando de IPIS, etcétera, que han venido trabajando estos temas para poder conformar una red global de defensa de la comunicación, de defensa de la libertad de expresión, de defensa de la libertad de información también, y por supuesto, de hacer negocio, que es la defensa de la libertad y de la propiedad privada, porque es que además hoy la comunicación la puede hacer el individuo mismo. El individuo es un oferente de información. Entonces, con todos estos temas de por medio, todavía nos quedan un montón. Desafortunadamente, les pido disculpas, no pudo estar con nosotros Miguel Enrique, pero lo tendremos dentro de poco y estaremos profundizando sobre estos aspectos de la diáspora, de la libertad de expresión y la necesidad de reconstruir a Venezuela también en esta área. Así que nos vemos el próximo lunes en nuestro espacio de la diáspora venezolana. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.